Gloria al Señor. Dios me les bendiga, mis hermanos, nuevamente. Qué bueno tenerle en la casa del Señor. Ya estamos a jueves 20. Ya el tiempo va pasando rapidito, ¿verdad? Ya huele a, ¿cómo se llama? A chumpe o pollo en salsa. Así que pues, bendito Dios, pues que estamos en pie. Vamos a adelantar ahí. Busque siempre Romanos 1, versículo 2. Póngase de pie ahí para reverencia la palabra del Señor. Cuando lo vaya encontrando ahí, vaya poniéndose de pie, ¿verdad? El tema de la predicación es el Mesías Jesucristo, el Mesías prometido, parte final, ¿verdad? Estamos ahí con la parte final. Cuando lo vaya encontrando, me da un amén ahí. Jesucristo, el Mesías prometido, parte final, ¿verdad? Vamos a leer ahí el versículo 2. El que había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Estamos bien? Sí, ¿verdad? El que había prometido, dice, antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos las gracias, Señor, pues por tu gran amor y misericordia. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que hable, Señor, pues a través de este inútil siervo, Señor, pues todo para tu honra y para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, mi hermano. Acomódese ahí. Veníamos hablando, voy a hablar un poquito rapidito ahí para refrescarnos, ¿verdad? Dice que el que había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, o sea, Dios había prometido que Jesucristo iba a venir a través de los profetas. Y explicamos ahí rapidito, a grosso modo, que aparte de que los profetas anunciaban la venida del Mesías, y que pues la señal, pues que aquel que creía en las promesas de Dios, ponemos la similitud entre hoy, pues recibir a Cristo, que es como creemos. En el Antiguo Testamento pues era circuncidarse, quitarse el prepucio. Eso pues determinaba y decía, sí, yo creo en el Eterno, yo creo en Dios, yo creo en la ley, yo creo en los profetas, yo creo en Moisés, ¿verdad? A quien Dios usó. La Biblia dice pues que él se llevó a Moisés, pues, ¿verdad? Ahí el ángel peleaba por el cuerpo de Moisés, dice la Escritura, ¿verdad? Y de alguna forma pues podemos decir teológicamente que quizás Dios nos permitió, porque Moisés es una figura, llamémosle así, para el judaísmo enorme, ¿verdad? Como otras religiones pueden poner a dirigentes pues que ya fallecieron como eminencias, ¿verdad? Entonces, tal vez por algún tipo de adoración, ¿verdad? No lo hicieron, y Dios decidió hacerlo de esa forma, pues corporalmente ya no lo enterraron, sino que Él se lo llevó. El Señor le dijo, no, mira, vos no vas a entrar, y Él ya feliz que iba a entrar a la tierra prometida, no le. Pero el por qué no lo dejó entrar, pues ese es otro sermón. Pero aparte de venir pues y proclamar al Mesías prometido, también sus profetas llegaban a anunciar, llamémosle así, juicio, o más bien a advertirle al pueblo de Israel que se volviera de la idolatría, que se volviera de su, digamos, displacencia para con Dios, después de lo que Dios había hecho con ellos, de rescatarlo de muchas cosas, de darles provisión. Pero no sé, pues, ¿qué sería un buen salvadoreño? Pues, no sé, de andar otra vez allá detrás de los carnavales o de las cosas, pues, que tal vez cuando estábamos en el mundo, ¿verdad? Yo no critico eso, pues, ¿verdad? Yo le digo, ¿cómo podemos exigirle a alguien? Yo le digo, empezando en el Evangelio, pues yo a mí me enojaba, ¿y por qué este hace eso? Vale, pues no es
cristiano, ¿verdad? ¿Cómo le voy a exigir yo a alguien, verdad? Tengo que encaminarlo, ¿verdad? Y dice la Biblia pues que no conocen que las cosas del Espíritu se disciernen solo espiritualmente, o sea, solo teniendo a Cristo, ¿verdad? De esa forma que nosotros no tenemos que ser quizás como tan tajantes con las amistades o con los familiares, pues. Mira, o sea, si no tenían el Espíritu, pues como espera, pues yo le decía a alguien, hey, o sea, que no es cristiano, ¿verdad? Cuando uno anda en el mundo, pues, ¿qué? Pues, o sea, los fanáticos, que andan ahí gritando y toda la cosa, ¿no? Ese es el concepto que uno tenía, pues, o sea, uno tenía el Espíritu, ¿verdad? Pero cuando el Espíritu viene, las cosas cambian, pues, ¿verdad? Si su mamá, pues, que siempre lo traía a la iglesia, pues, ahí teniéndose la quijada, ¿verdad? Estar escuchando ahí al predicador, ¿verdad? Y yo quiero estar jugando allá con mis amigos, ¿verdad? Lo encontrábamos así aburrido, pues. Yo recuerdo eso, yo decía, ¿por qué aplaudirán? Decía yo. Y que se ponen de pie y que se ponen a orar y que se ponen ahí a saber por qué lo harán, decía yo de cipote, pues tendría tal vez unos 14 años, ¿verdad? Pero las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Y hablábamos pues de que los profetas pues también venían a advertirles al pueblo, miren, el Señor está airado con ustedes, pues. Dice el Señor que reflexionen, pues. Quizás, o sea, siempre le he dicho, la tarea como pastores es venir tal vez a exponerles la palabra, a decirles lo que la palabra dice, a lo que tal vez pudiera pasar de acuerdo a lo que la Escritura dice. Pero pues uno no puede venir aquí con un látigo, pues, ¿verdad? Estaríamos medievalmente, o lo que ocurrió en la Santa Inquisición, y ahí usted averigüe, ese es otro tema, ¿verdad? No se puede. Pero los profetas llegaban, vuélvete, oh Israel, oh hija de Sión, ¿verdad? Vuélvete a tu Dios, ¿verdad? Pero no, si era más fácil estar en el relajo, pues si les ponía un ejemplo de lo del alfombro frondoso, pues, o sea, cualquier conversa podría decir, hey, qué chivo ese culto, ¿verdad? Ir allá arriba, allá con las profetisas, ¿verdad? Las famosas profetisas, ¿verdad? Y que el culto era, pues, llegar y pagar ahí una ofrenda de paz, ¿verdad? Y tener el culto ahí, pues, con las profetisas. O sea, qué chivo ese culto, ¿verdad? Y los profetas llegaban, se han desviado, pues, ¿verdad? El papá llega donde uno le dice, mira, hijo, te estás yendo por mal camino, mira esas amistades. Lo que vas a lograr es que vas a estar emproblemado, pues. Y allá yo solo voy a recibir la llamada a las 3 de la mañana, que ya estás pues, con un accidente, con un gran problema. Y el pobre papá al siguiente día viendo cómo hacer buscando un abogado, y buscando dónde prestar dinero, para sacar del problema ahí al cipote, pues, y cómo hacemos, pues. Pero como hijos rebeldes, muchas veces no queremos hacer caso, y los pobres papás pagan muchas veces el pato, y así como el papá, los hijos a veces pagan el pato por las, llamémosle, mala cabeza de los papás. Así los papás a veces pues vienen problemados, pues y ahí andan hipotecando la casa, hipotecando el carro, prestando el dinero, pues debiéndole medio mundo. Y así llega como profeta el papá donde los hijos, pues, ¿verdad? Tal vez Dios manda a alguien y nos dice, no sé, pues Dios me ha puesto en el corazón de que mira, esto y lo otro, quiero ir por vos, para que tú puedas reflexionar, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros podemos encontrar en la casa de Dios a través de la palabra, a través pues del inútil siervo ahí, pues que trata de alguna manera poder transmitirle no lo que él piensa, sino lo que Dios dice. Y así pasaba, y dice, el que había prometido antes por sus profetas. Y empezamos a ver unos versículos en los cuales Dios, ¿a dónde pues fue que habló Dios a través de los profetas sobre este Jesucristo, sobre este Mesías prometido? Y tocábamos ahí unos versículos, si usted se recuerda, ¿verdad? Hablábamos de la entrada triunfal allá en Zacarías 9:9 y lo enlazábamos con el Nuevo Testamento, es decir, cuando ya las cosas estaban sucediendo.
en donde decíamos que tuvieron que haber hecho los profetas, lo que estamos haciendo nosotros ahorita. Hey, ¿qué está pasando ahorita? Vayamos a la escritura, pues. Así como el emperador o el rey, pues ahí, cuando llegaron los reyes magos y dijeron, hey, venimos a adorar al Mesías. Y después a los que tenía ahí, o a los de encargados, de súbditos que mandaba a decir, bueno, hey, van a ver qué es lo que dice la ley, pues, qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Que se va a levantar de Israel, pues, un rey. Y vayan a ver cómo lo identifico. Es lo que los sacerdotes entonces y tuvieron que haber hecho, pues. Pero que decíamos que estaban cegados, ¿verdad? Como nosotros muchas veces el pecado nos ciega. El pecado, o llamémosle aquellas cosas que a Dios no le gustan y que al final cuando estamos atrapados en todo eso, la Biblia dice que tenemos como tenemos una ceguera espiritual, porque se nos olvida pues que somos cristianos, ¿verdad? Yo creo que eso va de poco a poco. Escuchaba un ejemplo acerca de esto, de cómo es el mundo, pues, y cómo se tiene que tener esa percepción, analizarse y darse cuenta cuando el enemigo se está metiendo, ¿verdad? Con X cosa, que usted tiene que aprender a identificarlo, usted tiene que pedirle a Dios que le dé discernimiento para que pueda identificar. Pues, yo sé que somos carne y no somos santos e inmaculados, ¿verdad? O lo que representa esa palabra, y poder saber. El enemigo nunca va a estar tranquilo cuando usted está bien, pues. El objetivo principal de Satanás es que usted jamás conozca de Cristo. Que usted jamás, no es tenerlo en una cantina, en una relación ilícita, de primera mano, sino que es que a través de todas esas cosas usted se sienta cómodo y no necesite tener a Dios, ¿verdad? Muchos siguen, tal vez no siguen, sino que profesan y están de acuerdo con muchos pensadores, muchos filósofos de la época antigua, vaya, en Grecia, o en la época todavía pues después de Jesús, cuando Pablo andaba predicando, ¿verdad? Sino que hoy por hoy, y usted puede ver pues amistades que suben pensamientos, y que yo no le digo que está mal, porque tampoco incitan a la maldad, ¿verdad? Sino que a la reflexión moral, a la meditación interna, moral, de la paciencia, del autocontrol, ¿verdad? Que yo no digo que eso está mal, pero el problema es que al final me hacen no necesitar de Dios. Y yo posteaba eso en la página de Instagram de la iglesia y del Facebook, a que el pensamiento filosófico de X persona al final siempre me llevan a no necesitar de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿qué decía alguien? Si yo no necesito la iglesia para cambiar o dejar de tomar, ¿vale? Me decía alguien por ahí que se había recuperado del alcohol. No, vaya, yo no necesito de la iglesia. Quizás algún problema había tenido con alguien familiar que era evangélico, pero me dijo, yo no necesito de la iglesia para dejar el alcohol, me dijo. Pero por lo que me había contado, lo había dejado en una situación extrema. O sea, o dejaba de tomar, pues, o se moría, pues. Así cualquiera deja de tomar, ¿verdad? Que le diga, mire, o si usted sigue su problema, pues se va a morir. Pues en ese instante lo podemos hacer, lo podemos dejar. Pero usted tiene que tener cuidado de eso, ¿verdad? Sutilmente cómo Satanás se puede meter, y que usted sepa identificarlo. Y les pongo el ejemplo. Sí, creo que es en Brasil, quiero acordarme. Una gran presa que se llama Inguiatú, algo así. Lo que pasa es que esas represas tienen unos grandes trituradores, generadores,
que son como el tamaño de la iglesia o más grande, o sea, diagonalmente. ¿Para qué? Para que todo lo que viene, el agua que viene y que llega a las turbinas de la represa, ¿verdad? Así como la del Chaparrán que habían dejado de construir y que supuestamente están construyendo otra vez, ¿verdad? No estoy hablando de política. El agua llega a las turbinas y es lo que genera la energía, pues, ¿verdad? Por eso es que se recuerdan, pues, los tiempos de sequía y puchica, no hay agua en las represas, entonces se tenía que comprar la energía y por eso la energía era más cara, ¿verdad? Aparte de que todos los postes que botaron, todas las cosas, y por eso se hizo más cara la energía. Hay unos trituradores. ¿Por qué? Porque en la laguna o el lago o de donde viene el agua que va a llegar a las represas, pues hay de todo, pues. Entonces hay unos grandes trituradores, ahí puede llegar piedra, palo, todo lo que sea, según de lo que sea, y eso tritura. ¿Nunca ha visto usted un video? Yo he visto unos videos de una máquina trituradora que solo hacen los experimentos, pues, que usted le puede echar, le pone cualquier cosa, madera, hierro, todo, hasta llantas, y se ve como eso, como lo tritura, pues. Y es que usted se mete la mano y como que galletita a usted lo tritura. Pero el lago, la laguna, donde está el agua que llega a la represa, tiene una quietud inmensa, pues, inmensa. Entonces está ahí bien bonito para ir a pescar. Pero haga de caso que de esta zona para acá, allá al final está la represa. Y por aquí están los trituradores. Son inmensos. Entonces, ya de este lado hay una cinta o un rótulo que dice no traspase. ¿Por qué? Porque hay muchos pecadores alrededor de todo eso. Pero dicen, de aquí no pasen. Obviamente si son trituradores, o sea, de abajo están como succionando, ¿verdad? Para que no pasen directo a donde están, pues, las turbinas, sino que siempre pasen por ahí y todo se triture. Entonces hasta aquí se puede llegar. ¿Por qué? Porque aunque no se vea, porque se supone que hacia abajo hay cosas que están dando vuelta, eso succiona y tendría que verse como un torbellino, ¿verdad? Así como un remolino, pero no. Entonces de aquí para allá, lo que vaya llegando lo succiona, pero no se ve nada, sino que tranquilo. Entonces el pecado es igual, o la tentación, llamémosle así, es igual. O sea, sutilmente usted no se puede dar cuenta de en qué momento se le metió. No sé, póngale, creo que lo más inmediato a poner ejemplo es la parte de la bebida, ¿verdad? Cuando uno está con las amistades y de repente no, le invitan a un trago, le invitan y usted que ha tenido o ha estado en esa situación y con Cristo encontró libertad, fácilmente puede uno desviarse y caer, ¿verdad? O tal vez pues con una jovencita o con un jovencito, pues a veces pues en los trabajos puede suceder eso, pues, ¿verdad? No sé, Satanás siempre puede poner, ¿verdad? No se le va a aparecer con cacho, ¿verdad? Yo vengo a ponerte tentación, ¿verdad? Y surge ahí el demonio, ¿verdad? Porque en vez de sentarse a escuchar, pues salimos corriendo, ¿verdad? Y eso hablaba un poco vamos a hablar en el día de Noche de Ángeles, ¿verdad? Que quizás Dios no nos permite ver ese mundo espiritual porque no sé si lo podríamos soportar de ver, ¿verdad? Un demonio físicamente, pues. Pero le puede poner situaciones, pues, o sea, con un hombre, con una mujer, y de repente usted está metido en el relajo, pues. Y uno tiene que aprender a identificar, a poner, llámemele así, barreras, pues. O sea, así como Satanás es astuto, nosotros también tenemos que ser astutos para saber por dónde quiere minar a la familia, por dónde quiere minar al esposo, por dónde quiere minar a la esposa, por dónde quiere minar a los hijos, pues, ¿verdad? Uno tiene que estar atento ahí con las amistades. Porque ¿sabe qué? Porque a veces por pena uno hace las cosas. El joven las hace por inclusión. La jovencita la hace por inclusión. La jovencita la hace por no perder al jovencito, pues, ¿verdad?
Porque ya después de 2, 3, 4 salidas, pues, o sea, el cipote ya va queriendo avanzar los gringos dicen a la second base, a la segunda base. Ya me aburrí de estar solo en la primera base, tomando de referencia el béisbol. Pero por pena, por inclusión, por aceptación, muchas veces se cede. Pero como Satanás, el primer objetivo es que usted nunca conozca de Cristo, y después que ya lo hizo, bueno, ni modo, pues. Ahora pues me quiero meter con los cristianos, me quiero meter con los hijos. Yo le llamo, como ya no puede tener nuestra alma para condenación, porque él ya sabe que está condenado, pues ahora lo quiere hacer pues para hacernos tropezar con nuestra bendición. Pues en el camino usted va dejando cosas y Dios lo sabe, pues, ¿verdad? Pero él quiere venir y poner tropiezo, pues. Dice la Biblia que los tropiezos siempre van a venir, dice. Pero hay de aquel, dice, ese versículo yo lo tengo bien arraigado en mi mente y en mi corazón, porque cuando empecé el Evangelio, eran de las cosas que me enseñaba mi amigo, ¿se acuerdan? Del cassette. Te vas a sacar la cinta y le pones un cassette que no sea cristiano, me decía. Estos versículos los tenía, son de los que empecé a conocer. Pero hay de aquel, dice, que ponga tropiezo en uno de mis pequeñitos. Mejor le fuese, dice, que se atare una piedra de molino y se echare al mar, dice, que el que haga caer a uno de mis pequeñitos, dice. O sea, hay de aquel que le enseña a fumar al otro, pues, o sea, y peor si es cristiano. Fíjese que uno de los beneficios, perdón que me meta o me salga con eso, pero no quiero perder la idea. Yo siempre he dicho que uno de los beneficios de ser cristiano es que Dios viene y a veces le aparta las cosas. Cuando usted está enfocado y usted dice, no, si, o sea, lo último que yo quiero es fallarle a mi Señor, caer en otras cosas. Y de acuerdo a esta experiencia, yo le puedo decir que Dios viene y cuida de sus hijos y pone tropiezos en las personas o pone barreras espirituales en las personas que alguien puede llegar a dañarlos. ¿Cuántos años tenía? Quizás creo que tenía unos 14, 16 años. ¿Ustedes quién se acuerda del Rolling en New York? Los famosos Rolling en New York, allá en el centro, ¿verdad? Famosos vendían ropa americana y de todo, ¿verdad? Que después fueron a la quiebra por la mala cabeza de los hijos. Alguien me contó la historia de eso, la mala cabeza de los hijos, pues, por la mala administración, no porque era un negocio, usted se acuerda, ¿verdad? El grandes edificios, el Rolling en New York, y el otro no me acuerdo cómo es que se llamaba. Creo que eran los mismos dueños, ¿verdad? Pero eran de los negocios más grandes allá en el centro, el que le hacía la competencia a Simán, ¿no? Pero alguien me contó la historia, no, me dijo, ¿por qué quebraron? Los hijos, me dijo. La mala cabeza de los hijos, me derrochando el dinero, comprando carros de lujo y toda la cosa, me dijo. Administraron mal, se acabaron el negocio. Y yo recuerdo que un buen amigo mío, mejor amigo de la infancia, ¿verdad? Él me consiguió trabajo ahí de cajero, o sea, andaba arreglando cosas, tapó el de cajero. Yo me acuerdo que me metí una gran grapa en el dedo. Y acuérdese, ¿no? Ese pote siempre a la casa y a la pesca, ¿verdad? Viendo ahí. Y recuerdo que había una muchacha que me gustaba. Creo que tenía el pelo rojo. Estaba bonita en ese pote, bien me acuerdo. Y o sea, lo típico, ¿verdad? A la hora que uno salía del trabajo, pues, ¿verdad? Ahí los que ya andaban de novios, pues allá pasaban al McDonald's o a comerse algo. Pero yo recuerdo que yo quería andar con ella y ella quería andar conmigo, porque uno lo puede ver en los ojos, pues, ¿verdad? Y en uno de hombre, pues puede ver la cara de chivo arcado que pone uno, de ojitos que pone ahí de distraído. Pero de alguna forma yo sabía que era cristiana. O sea, usted no, bueno, créanme, pero yo cuando tenía todas aquellas intenciones de llegar y las buenas y las malas intenciones de todo, nunca le pude decir nada. Y cuando la tenía, o sea, cuando estaba con ella,
Y yo le miraba a ella que ella sabía la intención que yo tenía, y obviamente pues tampoco, o sea, ella se me iba a declarar y todo, pues, ¿verdad? Pero yo podía percibir eso, de que ella quería que yo viniera y le dijera que anduviera con ella, pues. Pero había alguna barrera que no me dejaba entonces, pues, que estuviera con ella, pues. Y como en aquel entonces, para que me dijera que sí, no era que le dijera que anduviera conmigo, sino que se dejara besar, y eso era, pues, el que andar de novios, pues, ¿verdad? Pero había algo que no, o sea, no sé, pues yo me sentía extraño y no podía, y cuando quería, que la quería abrazar y que la quería besar, pues, aquí no estoy dando consejos a los jóvenes, solo les estoy explicando, pero no podía. Ya hoy en el cristianismo, después de conocer poco a poco más a Dios y la Escritura, ahora entiendo, porque era una hija de Dios. Y entonces quizás de alguna forma andaba derecho. Porque conozco el otro lado de la moneda, en cuando andamos en donde deberíamos de andar, y que con las jovencitas, pues, o no sé, o con los más grandes, o de estar donde no debería de estar, se cae en la trampa de Satanás, y al final solo es romper los corazones, porque a usted le fue mal por andar donde no tenía que andar. Pero hay de aquel que haga de caer a unos pequeñitos. Y en esa vez sí pude andar, pero o sea, no pude andar, y en esta vez sí. Pero hay de aquel que haga de caer, dice la Biblia. Dios no puede ser burlado. Y le digo, aquí no estoy yo ni amenazando ni nada, sino que cómo son las cosas, y es lo que el pueblo de Israel siempre lo hacía. ¿Se acuerda que aprendíamos que Dios no venía que les iba a dar juicio solo por el puro gusto, por la pura gana de, como que usted llega a la casa de repente y llame al niño, mira si puedes venir, se saca el cincho y le pegue? Y el niño se iría, pero si hoy no hice nada, papá. ¿Y qué yo casaría que usted le dijera, sí, pero te lo doy adelantado, pues, ¿vale? Por lo que vas a hacer el viernes, ya te lo adelanto, ¿vale? Así que portate mal el viernes porque ya te adelanté el castigo. Como que no cuadra, ¿verdad? Sí es bonito que usted le diga, mira, te voy a adelantar, pero lo que te doy el viernes para ir a comprar, ¿verdad? Por si ya querías comprarlo. Pero adelantarle el cinchazo, pues como decimos nosotros, la penqueada, como que no cuadra mucho. Dios no es así. Siempre les advertía, por sus profetas, dice. Pero ellos no querían hacer. Y es bien yuca que usted encuentra en la Biblia que dice que hoy no lo hace así Dios, ¿verdad? Que si no hacían caso les daba 10 años de castigo, y después les daba 20 años, y después más. Puchica, decía yo, que yuca, ¿verdad? ¿Hasta cuándo entonces iba a entender? Pero hay de aquel, dice, que haga de caer unos mis pequeñitos. Yo le digo, aprendí de la peor forma, y aún así, no siendo cristianos, andando en el mundo normal, Dios como que todavía ve esa situación. Yo recuerdo, creo que puedo avanzar, sí, un poquito puedo avanzar. Trato de darle el ejemplo, pues, porque que usted lo pueda asimilar eso. Tenía un amigo de la colonia, ahí sí yo no era cristiano, ¿verdad? Pero recuerdo que se quería poner, como una de bicho anda en toda la locura, ¿verdad? De querer tatuarse, querer ponerse arito, pero se quería poner un arito aquí en el pezón, pues en la chicha. Mira, ¿y cómo hago? Que no sé qué, puya, ¿por qué eso de doler? Tengo la fórmula perfecta, le decía yo, ¿verdad? Con 5 cervezas que te eché, le digo, ya bien, vos no vas a sentir, le decía yo. No era cristiano, hermano, estaba aconsejando malo. Y cabal, bien me acuerdo. ¿Se acuerda de lo que les enseñaba de la concupiscencia y de la lascivia? La lascivia era el usazo, ¿verdad? Que vio la cipota y el billete mal puesto. Esa es la lascivia. Y la concupiscencia es la capacidad de armar el pecado. O sea, sí, mira, mi mamá se va para el culto a las 8:30 casi, porque a las 9 es el culto, se va a las 8:30.
Y yo le voy a decir que estoy enferma, así ella va a venir hasta las 10:30, termina el culto, 15 minutos que llega a la casa. Pues tenemos entonces desde las 1:15 a las 9, o yo te mando el WhatsApp, hasta 10:15 para dejar ordenado y no haya dejar ninguna evidencia, ¿verdad? Como cuando la mala intencionista le deja el labial ahí debajo del ¿cómo se llama? Del sillón, ¿cómo se llama? Del carro, pues, ¿verdad? Así que, no sé, vos avísame. Y cabal, el día que los papás se fueron para la playa, vaya, sí, mira, pues ya tengo listo, porque mis papás van a andar en la playa, ¿verdad? Y ahí en un bolsón, y llevaba y para que surtiera como que más rápido eso, no fueron cervezas, sino que una botella. Y cabal, allá como a las 3 de la tarde ya lo tenía bien sonado al pobre bicho, el cual nunca había tomado, ¿verdad? Pero miren las malas amistades. Y hoy lo puedo explicar a hoy, pues, porque los hijos pues tienen de toda clase de amistades, cristianos, no cristianos. Imagínense, al final ni se puso el arito, pues. Y a las 4:30, 5 de la tarde, como a las 4 de la tarde, los dos vomitando ahí, pues. La mamá creo que llegó como a las 6 de la tarde, yo me fui a meter al cuarto porque yo también estaba ya bien sonado. Y allá solo me acuerdo que me metí en el armario de él, y ahí le dejé tarea ahí para que pudiera limpiar, pero hasta como las 6:30, 7, que yo me fui para la casa para que no me notaran que estaba tomado, pues. Al final no se puso el arito, pero le dejé el vicio, ¿no? Porque ya después ya solo nos hablábamos para tomar, ¿me entienden? O sea, las malas influencias. Pero dice que Dios les había advertido a ellos por medio de los profetas, y veíamos versículos en donde podíamos decir, bueno, ¿y qué es lo que decía? Hablábamos de la entrada triunfal y hablábamos de Zacarías 9:9, en cuando él entró en un pollino de asna, ¿verdad? Y encontramos pues que el Señor vino y le dijo a los discípulos, vayan a conseguirme uno. Pero ¿qué le decimos? Quizás en ese momento no andaban en efectivo, pues, ¿verdad? O sea, acuérdense que la controversia de aquella cosa de que las diezmos y las ofrendas y que todo eso. Usted pregunta si el Señor va a recoger ofrendas. ¿Por qué? Acuérdese de que si bien muchas cosas no son cronológicas, o la Biblia como que no las habla abiertamente, pero con ciertos versículos y ciertas cosas que encontramos, venimos y amarramos y decimos, entonces esto pasaba, ¿verdad? Y usted me dice, mire, ¿y dónde dice la Biblia que recogían ofrendas también y que el Señor pues en el ministerio pues de eso se sostenían, ¿verdad? Para los incrédulos y toda la cosa. Dice que Judas sustraía de la bolsa. Yo le pregunto, ¿de cuál bolsa? ¿Verdad? ¿De dónde sostenía el ministerio? ¿Verdad? De ahí, o sea, que agarraba de las ofrendas, se bolseaba, como que venga el pastor y malverse, pues, ¿verdad? El pastor bromeaba y decía, lo nuestro, tuyo es, y el pastor se lo clavó. Bromeaba el pastor general con eso. Le dijo, vayan a traerlo y díganle que es para el Señor. ¿No? Eso es lo que tenían que buscar los sacerdotes y decir, entonces se están cumpliendo las promesas. Ahora, yo una vez hice esta pregunta, ¿y qué hubiera pasado si los sacerdotes lo hubieran reconocido a Jesús? Creo que voy a dejar al final del jueves la exposición de lo de la noche de búsqueda, quizás unos 5 o 10 minutos, si usted quiere hacer una pregunta, ¿verdad? Sobre todas estas cuestiones de ángeles y demonios. Si usted quiere hacer alguna pregunta, voy a dejar un espacio de unos 10 minutos para que usted pueda preguntar alguna cosa que le haya quedado hasta hoy en incógnita. Y yo decía, bueno, preguntaba para esto, mire, ¿y qué hubiera pasado si no lo hubieran rechazado? No lo hubieran crucificado. Si los sacerdotes hubieran reconocido y lo hubieran recibido como rey, entonces Jesucristo no hubiera muerto en la cruz. ¿Cómo no?
siempre hubiera habido algo que entonces los romanos, la famosa frase que usted sabe, ¿verdad? Que Pilato se lavó las manos y uno dice, no, yo me lavo las manos, igual que Pilato. Siempre Jesús hubiera muerto en la cruz. Pero entonces los judíos o los sacerdotes, digámoslo así, ellos hubieran venido y llevado el evangelio. Ellos anduvieran predicando. De hecho, si usted me quiere decir, bueno, hagámoslo bíblico, pues, o sea, y tengamos otra referencia, ¿qué es lo que usted siempre se tiene que cuestionar? En la tribulación, 144,000 judíos son los que van a andar predicando. A quienes no los van a tocar. Que lo siento mucho y no son testigos de Jehová. Porque ninguno de los testigos de Jehová es, o sea, de linaje judío. Y como ni saben quiénes van a ser, sino que supuestamente son algunos. ¿Y qué tal si alguno de esos que ellos dicen son casados? La Biblia dice que son vírgenes, pues. Y la verdad que todos nacemos, crecemos y para poder juntarnos con una mujer y que no vamos a ser vírgenes, pues. Entonces, no cuadra con que sean testigos de Jehová, pues. Esos van a andar predicando. Quiere decir de que eso hubiera pasado. Cruz. Pero Jesús ya lo había advertido, ¿verdad? Termino ahí con versículos. Dice que él sería resucitado. Resucitó para sentarse a la diestra de Dios. Termino con ese versículo. Para sentarse a la diestra de Dios. Busque Salmo 68, 18. Recuerde esto, el Mesías prometido. Salmo 68, 18. Salmo 68, 18. Lo vaya encontrando, me da un amén y vamos a ir avanzando. Si usted está aprendiendo, denle un amén, porque si no, usted no quiere sentar en la noche. ¿Le encontró? 68, leámoslo, y dice: la tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Ahora, ¿qué pasó allá en Marcos? Busquemos Marcos 16, 19. Marcos 16, 19. Resucitó para sentarse a la diestra de Dios. Marcos 16, 19, ¿lo encontró? Dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba. ¿A dónde? En el cielo, dice Marcos 16, 19. Arriba en el cielo. Y se sentó ¿a dónde? Dice Marcos 16, 19. Luego chancecito ahí que lo encuentro. ¿Lo encontraban? Dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, dice, y se sentó a la diestra ¿de dónde? Dice, a la diestra de Dios. Jesucristo resucitó y se sentó a la diestra del Padre. Quiero avanzar ahí. Jesucristo el Mesías prometido. ¿Por qué? Porque aquí hizo la controversia, ¿verdad? Que unas religiones dicen de que no, de que él solo fue un maestro, que él fue un buen disertador. Los gnósticos lo tienen pues como el gran maestro, ¿verdad? Y simplemente alguien creado y no creador. Cuando usted encuentra muchos versículos en la apologética, vimos esto de la deidad de Cristo. ¿Quién es Jesús? Jesucristo, compuesto de dos palabras, Cristo se traduce como Mesías o el ungido en hebreo. Jesús es el nombre, ¿verdad? Jesús es el nombre y Cristo es el título. O sea,
Por eso la frase en hebreo, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Jesús es el nombre y Cristo es el título, el Mesías, el ungido, el que había de venir. En teología esto le llamamos, creo que eso voy a pasar. Sí, ok. Voy a terminar para que usted lo pueda aprender. Esto lo voy a ver más ampliado, lo voy a dar más ampliado cuando estemos con la campaña de Conociendo el verdadero Evangelio de Jesucristo. Pero ¿quién era Jesucristo? Era Dios. En teología se le llama, escucha esto, unión hipostática. ¿Qué es la unión hipostática? Que Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios. Se recuerda cuando estaban en la noche que lo iban a entregar, llegaron los soldados y como Pedro era el ¿cómo se llama? El jefe del sindicato, ¿verdad? Allá del Seguro Social, del Estis y todo eso. Ese era el que andaba ahí, el Yatagani. ¿Se acuerda, verdad? Y le voló y Jesús dijo, es que si yo quiero, dijo, pueden buscar aquí ¿cómo se llama? Un ejército de ángeles. Si bien es cierto que los ángeles están para ayudarnos, para de cierta forma servirnos, y eso lo vamos a ver en la noche de ángeles, ¿verdad? Porque quiero profundizar lo que decíamos, de que le podemos decir a Dios que asigne ángeles, pues, ¿verdad? Ahora, no podemos orarle, ¿verdad? Porque eso ya es idolatría y lo enseñan otras religiones, o más bien religiones y sectas. Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre, porque él decía, no, pues yo puedo invocar, pues, ejército de ángeles. Era 100% Dios y 100% hombre, así literalmente, ¿verdad? El verbo se hizo carne. Él tenía las dos cosas, porque él sentía también. Cuando usted lee que dice que él se fue a orar aparte y que de su rostro caían como gotas como de sangre, dice que científicamente la aflicción que él tenía, estaba viendo por ahí que eso pudo ocurrir, no que le saliera sangre, sino que el sudor mezclado y de su organismo y toda la aflicción que le estaba teniendo, el sudor pues cambiaba la tonalidad de color, porque podría ser como mezclado con la misma sangre, ¿verdad? Aunque al final lo que le caía no era sangre pura, pero la presión a la cual en ese momento él estaba sometido hacía que él brotara de esa forma, porque él sabía lo que iba a pasar. O sea, él en su forma de Dios sabía el dolor que iba a sentir, ¿verdad? Usted le oía las inyecciones, que yo le oía, pero allá a fin de año, el año pasado, me quité el miedo, ¿verdad? Por mi mamá, porque mi mamá no nos andaba dando, ay, sí, que tenés gripe, hijo, tuviera que conseguir una pastilla. Mamá es enfermera. Penicilina compraba mi mamá, ay, de un solo, ¿verdad? Agárrese de la cama y respiren hondo y para adentro, ¿verdad? Pasaba 3 días uno, no es reclamo. Pasaba uno 3 días así, y yo así llegaba al colegio, ¿verdad? Porque eso, o sea, horrible, pues. Entonces uno ya sabe lo que va a pasar. Entonces Jesucristo sabía. A la hora que le iban a incrustar la corona de espinas y metérsela aquí, pues. O sea, ¿cuántas veces usted se ha espinado? Pero eran espinas grandes, pues, que iban a traspasarle, pues. Él sabía eso. Imagínese, si medio se aflige usted porque no ha pagado la casa, porque él tiene el niño enfermo, las deudas, y uno entra en pánico. O sea, imagínese la presión por la cual estaba pasando Dios al saber que lo iban a crucificar. Yo le digo, la primera vez que yo vi la pasión de Cristo, y cuando se ve que le están agarrando el brazo y le están poniendo el clavo, o sea, yo le decía, Señor,
no tengo palabras para agradecerte, pues, o sea, lo que tú sufriste por nosotros y del sacrificio que hiciste en la cruz. Yo me acuerdo, a un cine fuimos a ver la película cuando ya vino El Salvador, o sea, yo no. Desde el momento en esa escena yo no paraba de llorar. Y la escena cuando exactamente lo están latigando y que las puntas, que eran hierros de hueso y hierro, se clavaban en su espalda y se jalaban y le jalaban la carne. Por eso es fácil salvarse. Para aquel que no quiera creer, por eso es fácil salvarse. Porque Él ya pagó el precio. Lo que nosotros teníamos que tal vez sufrir. Por eso es tan fácil salvarse. Ahora dice la Biblia que es por creer. No, que mire las obras, sí, o sea, las obras me sirven para la buena vida cristiana que voy a tener hasta que Él venga. Pero por eso es fácil salvarse. Porque Él ya pagó el precio. Entonces Él era 100% hombre y era 100% Dios. En teología eso le llamamos unión hipostática. No era un simplemente rabino, ¿verdad? Sino que Él era 100% Dios. Dice paralelismo: llegado a ser del linaje de David según la carne, declarado hijo de Dios con potencia según su espíritu, su santidad por la resurrección de los muertos. Por sus divinas operaciones nadie había sanado y después Dios les iba a dar, pero siempre a través de su poder a los discípulos para que tuvieran y estas mismas cosas vas a hacer, ustedes también van a resucitar muertos, les decía. Pero se acuerda, ¿quién es este que los vientos le obedecen? O sea, que ni los discípulos caían en el 20, ¿verdad? ¿Y quién podía decirle a la tempestad? Ya solo con eso, pues chicas, ¿y quién va a hacer eso? Pues? Pero Él era 100% Dios y 100% hombre. No era cualquier hombre. ¿Quién lo ha podido hacer detener las tempestades, verdad? El poder de Satanás es limitado. Él es el príncipe de la potestad del aire, pero su poder es limitado. Él es un imitador. Todas estas fiestas que hacen de Halloween, todo eso, y lo vamos a ver, Satanás trata de imitar lo mismo. ¿Recuerda las películas de Drácula? Y eso de la sangre, ¿de dónde viene? ¿Verdad que solo con eso viven? Todo viene en similitud a querer estar a la par de Dios, a la par de Jesucristo. Pero a Satanás se le olvidó que Él lo creó, pero que Dios había prometido a través de sus profetas, ¿verdad? Que Él había de venir, ¿verdad? Y todas estas cosas, si Dios le prometió a usted un Salvador, y Dios le recibió, y Dios le prometió salvación, Él se la da. Todas las demás promesas como hijos, si Él las dijo, Él las va a cumplir. Dale un aplauso al Señor. Bendito Padre, gracias te damos por tu amor y misericordia. Ahí donde está, incline su rostro. Voy a hacer la invitación a recibir a Cristo. Después vamos con lo de los anuncios. Yo quiero que quede ahí grabado el mensaje. Usted que ha escuchado este mensaje y que muchas veces le han invitado a recibir a Cristo, invito a que hoy lo haga. Jesucristo fue 100% hombre, fue 100% Dios, y Él es el único que puede salvarse. No importa lo que usted haya hecho, Dios quiere perdonarle y salvarle esta noche. Hágalo de esta forma, con esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor Jesús. Salva mi alma hoy. Ya no quiero ser igual. Cámbiame. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a que pueda seguir sintonizándonos, que se pueda congregar. Dios me le bendiga.